Muy buenos días. En el Evangelio el día de hoy encontramos la vocación de San Mateo. Y habría que poder entender un poquito qué era exactamente lo que Mateo hacía. Sabemos que era cobrador de impuestos, pero cobrador de impuestos tenía una fama muy particular, porque era considerado un pecado cobrar impuestos. Espérense, en aquella época. ¿Por qué? Porque los impuestos no eran para el mismo gobierno, pudiéramos decir, de Jerusalén o de Israel, ¿no? Sino que más bien se cobraban los impuestos para otro imperio, que era el imperio enemigo que estaba conquistando Israel, Palestina, Jerusalén. Era una colonia del imperio romano. Entonces el imperio romano les cobraba impuestos con el único afán de que el imperio romano creciera más y que los pueblos dominados nunca alcanzaran una riqueza suficiente para poder hacerle competencia al imperio romano. A costa de te voy a cobrar por paz, porque si no me pagas, entonces te hago la guerra. Ahora, Mateo, que era un israelita, cobraba impuestos a sus propios ciudadanos, a sus propios hermanos, para pagárselos a Roma. Y el salario de Mateo, el dinero que Mateo recibía a cambio de eso, era parte de los impuestos. De tal manera que el trabajo de Mateo era poder recaudar suficiente dinero para mantener contentos a Roma y al mismo tiempo él poder tener una buena taja del dinero que le quitaba a sus propios ciudadanos. Por eso era considerado un pecado. Por eso era mal visto por los demás el trabajo y el oficio que Mateo realizaba. Y al mismo tiempo ese trabajo te daba pudiéramos decir, un estatus económico muy bueno, porque vivías precisamente de ahí, ¿verdad? El que parte y reparte se queda con la mejor parte, y Mateo tenía una vida muy cómoda, muy estable. Él no iba a batallar por si había buen clima o mal clima en las cosechas. Él no tenía miedo de que si había buena pesca o mal pesca. Él simplemente recaudaba impuestos y su salario estaba más que justificable. De ahí que los demás lo veían como un pecador público, alguien que estaba traicionando a la patria. Jesús pasa, lo mira y le dice, sígueme. Y Mateo, que como por ahí lo pintan, viendo todo el dinero que tenía en la mesa, sin pensarlo mucho, dejó todo y lo siguió. Pareciese que todo es cuestión de prioridades. En nuestra vida es cuestión de prioridades. Mateo tuvo que elegir entre seguir teniendo el dinero y al mismo tiempo tener y seguir teniendo una vida vacía. Una vida que no le daba una satisfacción. Si tú estás cansado de los mismos resultados, lo que tienes que hacer es probar diferentes métodos. Si estás cansado de tener siempre lo mismo, pues entonces busca en otro lado. Haz cosas diferentes, así de simple. Mateo, pues sí, seguramente estaba cansado de una vida vacía, de una vida sin sentido. Y alguien pudiera decir, espérame, pero si él tenía el mejor negocio. No, el dinero no da la estabilidad. El dinero no da la felicidad. Con el dinero podrás comprar cosas materiales, pero nunca podrás comprar satisfacción. Con el dinero podrás comprar medicinas, pero nunca podrás comprar la salud. Con el dinero podrás comprar empleados, pero nunca podrás comprar amigos. Mateo estaba cansado de una vida tan superficial que no le costó mucho pensar en seguir a Jesús. Alguien que proponía algo diferente, alguien que cautivaba, alguien que enamoraba, alguien que proponía un camino único, un camino de pobreza, un camino de abandono. Mateo deja todo y sigue a Jesús, lo sigue. Parece que todo es cuestión de prioridades. San Juan de la Cruz tiene esta frase que te la comparto. San Juan de la Cruz dice, si tú quieres poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Medita un poco esta frase. Si tú quieres poseerlo todo, absolutamente todo, no te detengas en la posesión de algo, porque ese algo no lo es todo.
Para poseerlo todo, necesitas ser completamente libre del todo al todo para lanzarte por aquello que es grande. Mateo nos da este ejemplo. Él se lanzó por el todo. Se lanzó por Jesús. Se lanzó siguiendo el proyecto más alto que él podía tener en su vida. Por eso no se detuvo a contar las moneditas. Por eso no se detuvo en ese escritorio que le daba una seguridad temporal, cuando él lo que quería era algo más grande que simplemente saber qué cenar el día de hoy. Él se lanzaba por la aventura del amor y de la libertad, por la aventura que aquel pobre de Nazaret le estaba ofreciendo. Pudiéramos decir, por la aventura de la seguridad espiritual. No por la seguridad estable del día de hoy, sino por la seguridad que brinda la mayor estabilidad, que es la del espíritu. Todo es cuestión de prioridades. Si tú quieres tener estabilidad material, ten cuidado, porque esa estabilidad material puede poner en juego tu estabilidad emocional. Y si tú buscas solamente una estabilidad emocional, ten cuidado, porque esa puede poner en juego tu estabilidad espiritual. La estabilidad material no da por consecuencia la estabilidad emocional, ¿no? Pero en cambio, si tú tienes una estabilidad espiritual, si buscas la gracia, si buscas hacer la voluntad de Dios, por consecuencia tendrás las emociones bien. Y si tus emociones están bien, por consecuencia, sí, tendrás una estabilidad económica. No económica, sino material, porque tu corazón no necesitará de cosas materiales para saciarse. Primero, por eso Jesús lo dice en otra parte, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo tendrás por añadidura. Mateo, que es un ejemplo de tantas otras personas que nos pueden enseñar que en las cosas materiales no está lo que el hombre está buscando. Lo que el hombre está buscando, la satisfacción plena, lo está en todo. Y eso es en Dios, y eso es en las cosas espirituales. Pareciese que todo es cuestión de prioridades. Jesús lo tenía muy claro, porque después de ese momento, fíjate bien, Jesús es quien le dice a Mateo, sígueme. Pero Jesús fue a la casa de Mateo. Jesús le dice a Mateo, sígueme. Pero Jesús es quien va a la casa de Mateo. Cuando tú decides seguir a Jesús es cuando Jesús entra a tu casa. Cuando tú decides tener en primer lugar a Jesús es cuando Jesús entra a tu casa. Mateo decide hacer cosas diferentes en su casa, decide ya no tener los mismos resultados en su familia, decide seguir a Jesús, y es Jesús quien sigue a Mateo para ir a la casa de Mateo y se sienta a cenar con él. Todo es cuestión de prioridades. Seguir a Jesús no es dejarlo todo, es más bien lanzarse por lo todo. Y lo todo es tener a Dios en tu corazón. Cuando tienes a Dios en tu corazón, lo tienes todo. No es que las cosas materiales estén en contra de las cosas espirituales, no, pero es cuestión de prioridades. Si tú tienes en primer lugar las cosas espirituales, las cosas materiales estarán en su lugar. Pero si tú pones como primer lugar las cosas materiales, las cosas espirituales no van a ocupar un segundo lugar. Dios solamente ocupa el primer lugar, y si no lo ocupa, y si Dios no ocupa en tu vida el primer lugar, no habrá lugar para Dios. Cuando Mateo decide seguir a Jesús, es Jesús quien entra a la casa de Mateo. Ahora, Jesús sabe muy bien de prioridades, porque la gente ahí empieza a murmurar y a decir, ¿cómo es este que come con pecadores? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a la gente? No, si el médico no va en búsqueda de los buenos, de los sanos, sino en búsqueda de los enfermos. Todo es cuestión de prioridades. ¿Qué hace un médico buscando a sanos? No, sería tanto como un maestro que esté buscando a gente ya intelectualmente desarrollada. No, su vocación queda frustrada. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tu vocación como mamá? ¿Tu vocación como papá? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que ocupa la primera actividad de tu vida, de tu día? Yo lo sé. Sé que en el mundo en el que vivimos
Buscar un tiempo para Dios, incluso si se trata de vacaciones, buscar un tiempo para orar, un tiempo para darle el primer lugar a Dios. Sé que es un reto, pero cuando lo logras hacer, todo tiene su balance. Cuando tienes a Dios como primer lugar de tu vida, todo va a estar en el correcto lugar en tu vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que nos bendice continuamente, el Dios que nos enseña a buscarlo a Él, porque buscándolo a Él lo tendremos todo. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que a muchos no les va a gustar esta frase, porque pareciese que es una frase muy trillada. Pero recuerdo que una vez yo escuché de un sacerdote que dijo: ¿quieres saber qué tan cristiana es una persona? Solamente revisa estas 3 cosas. ¿En qué gasta su dinero? ¿En qué invierte su tiempo libre? ¿Y en dónde busca sus diversiones? Si en estas 3 áreas está Dios, entonces puede ser que sea una buena persona. En tu vida, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tus bienes, tus dones, tus carismas? ¿En qué inviertes tu tiempo libre? ¿Es Dios quien ocupa el primer lugar? Creo que es una tarea para nosotros el día de hoy descubrir como Mateo cuáles son nuestras prioridades. Que tengas un excelente día.